La luxación coxofemoral es una lesión habitual en caninos de origen generalmente traumático. Las más frecuentes en la clínica son la de dirección cráneo-dorsal, donde se visualiza la extremidad rotada externamente y abducida. Ellas son provocadas principalmente por problemas de deambulación debido a la falta de compromiso de los propietarios al no castrar a sus mascotas, pasearlos sin correa y el gran número de perros vagabundos. La luxación coxofemoral es la dislocación de la articulación de la cadera que produce el desplazamiento de la cabeza del fémur de su sitio en la cavidad acetabular, provocando la ruptura de la cápsula articular y otras estructuras de soporte de la cadera, incluidos los ligamentos y con frecuencia el hueso. Estas se clasifican dependiendo de la localización de la cabeza femoral tras el traumatismo respecto al acetábulo. Podemos resaltar tres tipos. Luxación cráneo-dorsal, que se caracteriza porque la cabeza del fémur se encuentra dorsal y cranealmente al acetábulo, con daño acetabular dorsalmente. Luxación caudo-dorsal, donde la cabeza femoral descansa caudal y dorsal al acetábulo. No suele ser frecuente y está relacionada con luxaciones cráneo-dorsales muy inestables, cuyos tejidos adyacentes permiten a la cabeza femoral desplazarse caudalmente. En este tipo de luxaciones hay un alto riesgo de lesión del nervio ciático. Y luxación ventral, donde la cabeza femoral se encuentra ventralmente respecto al acetábulo. Puede situarse en el agujero obturador, intrapélvica o incluso craneal a la eminencia iliopúbica. Está asociada frecuentemente a fracturas del acetábulo. En el presente trabajo detallamos los objetivos, los cuales son tres: diagnóstico y evaluación de los casos de caninos con luxación, determinar abordajes posibles para los casos y determinar factores predisponentes para realizar los diferentes procedimientos o abordajes. Luego de la entrevista con la médica veterinaria, se consideró que cada vez son mayores los casos de luxación coxofemoral por traumatismos en la actualidad, dando origen a la problemática adoptada por el grupo. No todos los casos tienen la misma resolución, teniendo en cuenta una serie de factores que llevan a que se realice o no el procedimiento, con la consecuente irresolución del caso. En el presente trabajo se resaltan dos casos de luxación que se habían presentado en la clínica. La profesional comentó que en uno de ellos el canino había sido embestido por el automóvil del propietario y el segundo fue un canino vagabundo encontrado por proteccionistas, los cuales comentaron que había recibido golpes por parte de unos jóvenes. En el primer caso, la recomendación médica fue una cirugía correctiva, la cual fue replanteada por la propietaria ya que no contaba con los recursos económicos suficientes para afrontarla. En el segundo caso, los proteccionistas encargados del canino expresaron falta de sustentabilidad económica para llevar a cabo la cirugía. Para la resolución de los casos presentados, se realizó a cada uno de ellos un examen clínico completo con análisis hematológicos y bioquímicos, un examen complementario con rayos X en los cuales se determinó el tipo de luxación que presentaba cada uno. En base a esto, se buscó el abordaje más apropiado, teniendo en cuenta otros factores como ser el económico, el cual fue planteado por los propietarios, la infraestructura de la clínica veterinaria, ya que en la misma no se realizan cirugías traumatológicas y las mismas son derivadas a la capital de Corrientes, adicionando más gastos aún, sin dejar de nombrar la posibilidad del seguimiento postoperatorio por parte de los propietarios. Por lo tanto, se decidió realizar reducción cerrada, que es un procedimiento para ajustar un hueso luxado sin abrir la piel, para evitar los costos de la cirugía, ya que ninguno de los dos casos presentó fractura con avulsión. En ambos casos, se realizó premedicación con acepromacina a una dosis de 0,1 miligramos por kilo, vía endovenosa lenta, para la inducción combinando fármacos como ser ketamina a una dosis de 5 miligramos por kilo
y diazepam a una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo por vía endovenosa. Para la analgesia se utilizó tramadol a una dosis de 2 miligramos por kilo. La venda que se utilizó para realizar el procedimiento se trata de una venda elástica cohesiva. En el primer caso, el cual se trató de una luxación coxofemoral cráneo-dorsal, para realizar la reducción de la misma se tomó del pie justo distal a la articulación tarsocrural y se realizó una rotación externa de la extremidad, luego una rotación externa de la cabeza femoral y por último se aplicó una tracción distal a la extremidad hasta que la cabeza femoral quedó igualada con el acetábulo, rotando posteriormente la cabeza femoral en sentido interno para que se introduzca en el acetábulo. El otro método que se puede utilizar es una estabilización con el cabestrillo de Emmer, que se trata de un vendaje de no apoyo, que fuerza la abducción y rotación del fémur, maximizando el contacto de la cabeza dentro del acetábulo. Para llevar a cabo dicho método se comenzó vendando el metatarso, acolchándolo previamente. Se flexionó el tarso y la rodilla y se colocó un vendaje en forma de 8 para mantener la flexión, rotación interna y abducción, apoyándolo sobre la cara lateral y medial del muslo. En el segundo caso, igual al anterior, se realizó una reducción cerrada. Una vez reducida la luxación, se mantuvo vendado el miembro durante 10 días con la rodilla y el tarso en flexión y 2 semanas más con movimientos limitados.